El texto que yo he desarrollado tiene un carácter más teórico, es una búsqueda bibliográfica, digamos, y se titula El proceso emocional o de organización de la experiencia. Si bien nuestro instituto ofrece la tecnología en desarrollo humano, los estudiantes se presentan a sí mismos como terapeutas emocionales. Este término se acuñó en parte porque, ya que la emoción es una experiencia humana universal, sin necesidad de saber definir qué es una emoción, las personas, el público amplio, parecen estar más cerca de imaginar qué podría hacer un terapeuta emocional cuando entender qué sería un tecnólogo en desarrollo humano parece más árido, bueno, un poco más difícil. La cuestión es que si vamos a declararnos terapeutas emocionales, lo mínimo es estar de acuerdo en qué es una emoción. Pero esto no es tarea fácil. De hecho, desde los inicios de la psicología, filósofos y científicos han batallado con cientos de definiciones diferentes sin llegar hasta el día de hoy a un completo consenso. En lo que se refiere a la persona lega, el asunto es que todos nacemos con la capacidad ya cableada en nuestros cerebros para sentir y expresar nuestras emociones y comprender las emociones en el rostro de los otros. El recién nacido viene al mundo sabiendo leer en el rostro de su madre la ira, la tristeza, la alegría y el miedo. Luego aprenderemos a nombrarlas, pero explicar en qué consisten, eso ya es más difícil. Por esa razón, Elizabeth Duffy, imagínense, ya hace, ¿cuánto? 90, un poco más, ¿cuánto es? Unos 90 años, en 1934. Rechazó el uso científico del término emoción. Elizabeth Duffy dijo que más valía que no usemos un término tan vago, tan contradictorio, porque la verdad es que en el mundo cotidiano esta palabra se usa para hablar de cosas diferentes en diferentes ocasiones para diferentes personas. De hecho, los textos de psicoterapia que empleamos no se detienen a definir este concepto básico, y tal vez es que se ahorran el peliagudo problema que en realidad es este. O lo que hacen es recurrir, y lo hacemos todos, recurren a definiciones circulares. Así lo hace Pat Ogden, que es una de las autoras que estudiamos, ¿no es cierto? Si vemos el texto de la psicoterapia sensoriomotriz, ella habla de la emoción como uno de los 5 componentes de la experiencia presente, pero no la conceptualiza. Y lo mismo va a pasar si vemos a Rogers, si leemos a Peirce, hablan de la emoción, en todas las páginas, pero sentarse a decir qué es, no. Eso, de eso se ocupa la psicología, digamos, ¿no? Una de las cosas que ocurren es este asunto de tener definiciones circulares. Es decir, si uno busca, te van a decir que es una emoción, un afecto intenso. Y si buscas qué es afecto, te dice emoción, no es una emoción. O así, siempre la definición es circular. Múltiples teorías sobre la emoción han puesto su atención, cada una en un distinto aspecto del fenómeno, tal cual es esa historia que todos conocemos de varios ciegos describiendo un elefante. En las últimas 2 décadas han comenzado a converger las miradas y mi artículo presenta la visión que podríamos decir contemporánea, que entiende a la emoción como un proceso multicomponente, no como un evento, no como un fenómeno aislado, sino como un proceso. Gross la describe como una transacción persona-situación que tiende a seguir un patrón establecido. Y este proceso comprende una vulnerabilidad previa a ciertas señales, eventos internos o externos a los que se presta atención, una primera evaluación por debajo de la conciencia en función de los objetivos en curso, que de entrada me dice si el evento es agradable o desagradable, si es seguro o peligroso, si es verdad o mentira.
A partir de esta evaluación se desata una cadena de respuestas o cascada de respuestas neurofisiológicas, experienciales subjetivas, es decir, pensamientos y sentimientos, y conductuales, comportamentales. Y finalmente, aparecen comportamientos expresivos verbales y no verbales. Veamos esto en un ejemplo. Comencemos con una persona. Lucía crece en un contexto en el que no se celebraban los cumpleaños. Por X, Y o Z razón cultural de su familia, nunca se celebraron los cumpleaños. El evento es un evento externo, ocurre en el trabajo. En el trabajo, Lucía quiere ser aceptada, ese es su objetivo. Sin embargo, hay un momento en que los compañeros le piden cuota para celebrar a alguien más, no a ella, que está de cumpleaños. Y la evaluación, esta es la cuestión, apenas hay un evento, todo nuestro sistema evalúa. Y ya les digo, es polar, es muy básico. Me gusta, no me gusta. Es algo así como bueno o mal, ¿no? A ella no le gusta. Y esto puede ni darse cuenta, es una evaluación visceral. Obviamente el cerebro está completamente involucrado, ¿no es cierto? Pero es visceral y está antes de las palabras. Una vez que no le gusta, su cerebro empieza a trabajar y activa respuestas, envía órdenes y respuestas fisiológicas de enojo. Piensa que es el colmo, que sean unos irresponsables, todos estos, y se enoja. Y actúa, por ejemplo, diciendo que les debería dar vergüenza de perder así el tiempo en época de balance. El rostro, esta es la parte de los comportamientos expresivos, el rostro va a expresar enojo y descalificación. El comportamiento es no verbal, ¿no es cierto? Son los gestos y todo, y también lo verbal y lo no verbal. La verdad es que para mí, mientras iba leyendo sobre esto, dar con una definición tan extensiva de emoción me asombró, porque yo la había entendido, así aprendí a verla como una parte de la experiencia presente. Y frente a este nuevo modelo, la emoción ya no era una parte, era el todo. Y esto me lleva a equiparar este concepto de proceso emocional con el concepto de Ron Kurz sobre la organización de la experiencia. Recordemos que para Kurz, el material nuclear está constituido por una suma de aprendizajes originarios sobre quién soy yo, quién es el otro y cómo nos relacionamos. Este material organiza la forma automática de dirigir la atención, percibir los estímulos, interpretar, sentir y actuar. Si entendemos la emoción como un evento breve, energético, movilizador, influyente, la clave del trabajo del terapeuta emocional estaría puesta en el apoyo para ayudar a sostener emociones negativas, a tolerarlas, qué sé yo, y la descarga, obviamente. Pero si entendemos la emoción como un proceso multicomponente, la clave del trabajo del terapeuta emocional está en el autoconocimiento para la regulación y para el cambio. Contar con una definición de proceso emocional nos permite pensar y defender el rol del terapeuta emocional como alguien que ayuda a las personas a conocerse y a entenderse en cada punto de este proceso que hemos descrito. La idea es que entonces, si es un proceso y tiene múltiples etapas, el acompañante va a ayudar a que la persona se entienda en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, entender por qué es sensible hacia cierta información y no hacia otra. Entender y darse cuenta de que todo el tiempo está evaluando y evaluando visceralmente y fuera de la conciencia. Y entonces aprender a leer sus señales corporales de esa evaluación. Aprender a conocer cómo su cuerpo se pone, cómo responde y cómo empiezan a surgir pensamientos que están fundados en las creencias adquiridas en la infancia. Aprender a darse cuenta de cómo piensa, siente y actúa. Y finalmente, cómo se mueve, cómo se expresa. Acompañar al cliente a investigar cómo se fundaron las bases que automatizaron su proceso emocional es una forma de facilitar el crecimiento y la transformación. Y espero que aporte a comprender lo que hacemos como acompañantes.
Muchas gracias.